El arte en Grecia. El arte griego se inicia entre los siglos V y VI a.C. Se distinguen por la evidente expresión de armonía y equilibrio que reflejan sus obras, en las que se palpa la búsqueda de la belleza y la perfección, motivo por el cual artistas de Europa, Asia y África adoptaron tal estilo. Se denomina arte griego al conjunto de manifestaciones artísticas producidas en la antigua Grecia. Estas producciones, especialmente la arquitectura y la escultura, tuvieron una influencia muy grande en la cultura occidental hasta el presente. Ciertas formas incluso se expandieron hacia Oriente a partir de la conquista de Alejandro Magno. Ahora les diré varias características del arte en Grecia. Se priorizó la representación de la figura humana, de acuerdo con un ideal de belleza que respondía a una concepción tanto intelectual como filosófica. Para ello establecieron un canon, es decir, una serie de relaciones entre las partes de las obras que aseguraban el equilibrio y también la armonía. Al mismo tiempo que se buscaba la representación de la figura humana, de acuerdo con el canon idealizado de belleza, existía la intención de representar la vida interior de los personajes. En sus inicios, el arte griego recibió influencias de las civilizaciones minoica y micénica, y especialmente de Egipto y la Mesopotamia, pero pronto desarrolló características particulares, bien diferenciadas de las dichas anteriormente. Periodos del arte griego. Estilo geométrico. Apareció alrededor del siglo VIII a.C. No se han conservado monumentos de este periodo, que se caracterizó por la ornamentación de la cerámica con formas geométricas y escenas realizadas con figuras esquemáticas y sintéticas. Entre el 700 y el 600 a.C., este estilo derivó hacia otro más descriptivo y orgánico conocido como el estilo orientalizante. Un rasgo básico de este es que la pintura se adaptaba a la forma del vaso, es decir, si el vaso era alargado, las figuras eran alargadas. Si el vaso era redondo, los dibujos se adaptarían siendo circulares. Puede parecer un arte simple, pero estaba hecho por personas cualificadas que medían con mucha exactitud los vasos para saber encajar simétricamente las figuras y símbolos. Periodo arcaico. Se comprende desde finales del siglo VII a.C. hasta el 480 a.C. Durante este periodo aparecieron las primeras manifestaciones de arquitectura y esculturas monumentales realizadas en piedra y destinadas a perdurar. Esta etapa se caracterizó por la producción de cerámica decorada con escenas mitológicas, literarias y de la vida cotidiana, y por el protagonismo de las representaciones humanas. Por otro lado, durante este periodo, el templo griego adquirió sus características particulares y se estableció como el monumento arquitectónico más representativo de la cultura griega. Es abarcado desde el año 479 a.C. hasta el fin de la Guerra del Peloponeso. En el año 404 a.C. corresponde al momento en el que el arte y la cultura griega llegaron a su máximo desarrollo. Luego de una etapa de transición conocida como periodo severo, los artistas griegos lograron condensar en su forma la concepción filosófica de la época. Por otro lado, este periodo representa la culminación y perfeccionamiento de todas las manifestaciones artísticas griegas, tanto a nivel formal como técnico. Se desarrolló entre el siglo IV a.C. y el siglo I a.C. Corresponde al periodo de disolución de las ciudades-estado griegas, a partir de la conquista del territorio por Filipo de Macedonia y su incorporación al Imperio Macedónico. A partir de la nueva situación de Grecia, los artistas buscaron representar la individualidad, el carácter personal, lo novedoso y lo extraño. Con la expansión del imperio, las formas griegas se adaptaron a los gustos orientales. Arquitectura en el arte griego. El templo fue la construcción característica de la arquitectura griega.
Esto debía responder a ciertas reglas establecidas que aseguraban las adecuadas proporciones y la armonía de la obra. Cada parte del templo estaba en relación con las demás partes, de acuerdo con un orden determinado. Estos órdenes fueron el dórico, el jónico y el corintio, que en realidad corresponde a una derivación del jónico desarrollada durante el periodo helenístico. También construyeron teatros de forma semicircular, aprovechando las laderas de las montañas para instalar las gradas. La escultura en el arte griego se caracterizó principalmente de la siguiente manera. Muchas de las obras escultóricas se realizaban en bronce fundido. La mayoría de estas obras se han perdido, sin embargo sabemos de su existencia por las copias de mármol del periodo romano. Para conseguir el ideal de armonía y equilibrio sin que la escultura perdiera naturalidad, desarrollaron el contrapposto, el cual permite representar al cuerpo en un reposo dinámico. Esto consiste en presentar una pierna en tensión y la otra en descanso, mientras los brazos alternan la tensión y el reposo de las piernas. De este modo se inclina levemente la cadera en un sentido y la línea de los hombros en el sentido contrario. La escultura tenía en general una función conmemorativa y de homenaje. Pintura en el arte griego. No se ha conservado prácticamente nada de la pintura griega, pero se sabe de su existencia a través de relatos de la época. En cambio, se han conservado representaciones plásticas bidimensionales en distintos tipos de piezas de cerámica, las cuales han sido de gran difusión en el Mediterráneo. Algunas de las obras más representativas de este periodo son el Templo de Atenea, Teatro de Epidauro, Aurugía de Elfos, Discobolo, Metopa del Partenón, Venus de Milo y Hermes de Dionisio Niño. Muchas gracias por su atención.